Dicen que un padre nunca deja de preocuparse por sus hijos, sin importar la edad que tengan. Pero ¿qué sucede cuando descubres que el hijo que criaste, el hijo del que estás tan orgulloso, vive una mentira tan monstruosa que te congela la sangre? Tengo 71 años y hace 3 noches vi algo en el sótano de mi hijo que cambió todo lo que creía saber sobre él. Ahora estoy sentado en una comandancia de policía en Guadalajara. Mi nietecita Lupita duerme en mis brazos y estoy a punto de contarles una historia que todavía no me parece real. Buenos días, queridos oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo. Denle clic al botón de me gusta y díganme en los comentarios desde qué estado de México nos están viendo. Se los agradezco de corazón. Esta es mi historia y todavía tiemblo al contarla. Me llamo Roberto Martínez. Para entender cómo llegué a esta pesadilla, debo llevarlos al principio, hace 6 meses, cuando mi mundo comenzó a derrumbarse. Vivía en un departamento pequeño de 3 recámaras en la colonia americana de Guadalajara, el mismo departamento donde había criado a mi hijo Diego hace 40 años, el mismo departamento donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi difunta esposa María. María y yo pasamos 48 años juntos, 48 años de café por las mañanas en la mesa de la cocina, de discusiones sobre a quién le tocaba sacar la basura, de tardes tranquilas leyendo uno al lado del otro en el sofá. Cuando pasas tanto tiempo con alguien, esa persona se convierte en parte de tu ADN. No solo la pierdes cuando muere, pierdes una parte de ti mismo. El cáncer se la llevó rápido, demasiado rápido. En enero se había quejado de una tos que no se le quitaba. En marzo estábamos sentados en el consultorio de un oncólogo escuchando las palabras etapa 4 y meses, no años. Murió un martes de abril, sosteniendo mi mano, diciéndome que me amaba una última vez. Seguí sosteniendo su mano incluso después de que se volvió fría, incapaz de aceptar que la mujer que había sido todo mi universo ya no estaba. Los primeros días después de su muerte pasaron en una neblina. Los vecinos traían comida, mole, pozole, tamales, que apenas podía probar. Las tarjetas de condolencia se acumulaban en la barra de la cocina. Después de que las visitas cesaron, después de que los platillos de los vecinos dejaron de llegar, me encontré solo en ese departamento con nada más que el silencio y los recuerdos. Me despertaba por las noches extendiendo la mano hacia ella, olvidando durante esos primeros segundos que ya no estaba. El olvido era una misericordia, el recuerdo era una agonía. Intenté mantener algún tipo de rutina. Había trabajado como enfermero psiquiátrico en el Hospital Civil de Guadalajara durante 35 años antes de jubilarme. El trabajo había sido duro, frecuentemente desgarrador, pero me daba un propósito. Me había enseñado a mantener la calma en crisis, a leer a las personas, a confiar en mis instintos sobre el comportamiento humano. Estas habilidades me habían servido bien a lo largo de mi vida, pero ahora, jubilado y sin María, ya no tenía nada que me anclara. Los días se confundían. Dejé de afeitarme, dejé de preparar comidas de verdad. Comía cereal de pie frente al fregadero, mirando por la ventana las bugambilias de María que comenzaban a marchitarse por negligencia. El departamento parecía morir al mismo tiempo que mi voluntad de vivir. Simplemente existía, pasando por las mociones, esperando algo que no podía nombrar. Entonces Diego llamó. Era un domingo por la mañana, a finales de septiembre. Estaba sentado en la mesa de la cocina con un café frío y el periódico del día anterior cuando sonó mi teléfono. «Papá». Su voz era cálida, preocupada de esa manera profesional que había perfeccionado como psiquiatra. «¿Cómo estás?». La pregunta parecía cargada. Ambos sabíamos cómo estaba, terriblemente mal. «Me las arreglo», mentí. Hubo una pausa. Luego dijo las palabras que cambiarían todo. «Papá, he estado hablando con Sofía. Creemos que deberías venir a vivir con nosotros. No deberías estar solo en ese departamento. No es saludable. Tenemos mucho espacio y francamente necesitaríamos mucho tu ayuda con Lupita. Ya sabes qué tan ocupadas están nuestras agendas». Lupita, mi nietecita de 8 años con los ojos verdes de María y rizos castaños salvajes,
El pensamiento de estar cerca de ella, de tener nuevamente un propósito, de escapar del silencio embrujado de mi departamento, era como oxígeno para un hombre que se está ahogando. Ni siquiera dudé. ¿Cuándo puedo mudarme? Diego suspiró, aliviado. ¿Qué tal este fin de semana? Pasaré por ti el sábado por la mañana. Haremos un día de ello. Será bueno, papá. Ya verás. Será realmente bueno para todos nosotros. Pasé la semana empacando mi vida en cajas, ropa, libros, algunas fotografías. La mayoría de las cosas de María las dejé intactas. No podía soportar separarme de ellas por ahora. Me decía a mí mismo que volvería a ocuparme de ellas más tarde, aunque una parte de mí sabía que solo estaba posponiendo el dolor inevitable. El departamento había sido nuestro santuario. Ahora se sentía como una tumba. El sábado por la mañana llegó frío y gris, octubre típico en Guadalajara. Diego se estacionó en su BMW Loketo 5 negra exactamente a las 9 de la mañana. Siempre había sido puntual mi hijo, incluso de niño tenía ese sentido rígido del orden y el tiempo. Pensé que eso le serviría bien en la vida, ahora ya no estoy tan seguro. Me ayudó a cargar mis cajas en la parte trasera de la camioneta. Se veía bien mi Diego, alto como yo, pero con los rasgos delicados de María. A los 40 años estaba en la flor de la vida, psiquiatra exitoso con consultorio privado en Zapopan, esposa hermosa, hija hermosa, hermosa casa. El sueño mexicano encarnado en una BMW X5. Condujimos hacia el oeste, saliendo de Guadalajara, hablando del tráfico y del clima. Diego me contó sobre su consultorio, cómo estaba creciendo, cómo acababa de tomar 3 nuevos pacientes. Todos casos de alto nivel, dijo con orgullo, CEOs, celebridades, gente que necesita discreción total. Esa es mi especialidad ahora, papá. Tratar a personas que no pueden arriesgarse a que sus problemas de salud mental se hagan públicos. Debería haber escuchado la advertencia en esas palabras, discreción, privacidad, secreto. Pero solo era un padre en duelo, orgulloso de su hijo exitoso, agradecido por tener una oportunidad de sentirme útil nuevamente. Sonreí y dije, eso es maravilloso, Diego, tu madre estaría tan orgullosa. Sus manos se apretaron en el volante. Sí, dijo suavemente, lo estaría. Condujimos en silencio por un momento después de eso. La casa apareció de repente, elevándose del paisaje suburbano como algo sacado de una película de ciencia ficción. Arquitectura ultramoderna, toda en ángulos agudos e inmensas ventanas de vidrio. Se veía cara y fría, como un museo o un establecimiento médico. Aquí es, dijo Diego mientras entraba en el camino de entrada circular, nuestro pequeño hogar. La miré fijamente, tratando de encontrar algo cálido o acogedor. Todo era preciso, calculado, estéril. Incluso el paisajismo parecía haber sido diseñado por una computadora. Líneas perfectamente rectas de setos, ni una hoja fuera de lugar. Sin personalidad, sin alma. La puerta de entrada se abrió y apareció Sofía, mi nuera, alta, rubia, increíblemente delgada en jeans de diseñador y un suéter de cachemira blanco. Parecía una modelo salida de un catálogo de vida suburbana acomodada. Roberto, dijo caminando hacia nosotros en botines de tacón. Su sonrisa era practicada, profesional. Es maravilloso tenerte con nosotros. Me dio un beso en cada mejilla, su perfume abrumador y costoso. ¿Dónde está Lupita?, pregunté, mirando más allá de ella hacia la casa. Arriba terminando su tarea, dijo Sofía revisando su reloj. Tiene su clase de piano a las 2, luego una fiesta de cumpleaños en casa de una amiga a las 4. Agenda muy ocupada hoy. Miró a Diego. ¿Puedes mostrarle su habitación a tu padre? Tengo una videoconferencia en 10 minutos. Por supuesto, dijo Diego. Ven, papá, te haré el tour. El interior de la casa coincidía con el exterior, frío, moderno, minimalista, paredes blancas, piso de madera pálida, muebles que parecían instalaciones artísticas en lugar de lugares donde realmente sentarse. Todo estaba perfectamente arreglado, perfectamente limpio. No se sentía como que una familia viviera aquí. Se sentía como una sala de exhibición. Diego me condujo a través del inmenso espacio de vida de planta abierta,
pasando la cocina de chef con sus encimeras de mármol y electrodomésticos de grado profesional, por un pasillo hasta una pequeña habitación cerca de la parte trasera de la casa. «Esta es para ti», dijo abriendo la puerta. «No es enorme, pero tiene tu propio baño y una linda vista al jardín». La habitación era correcta, básica: una cama, una cómoda, una mesita de noche, una ventana con vista al césped meticulosamente mantenido. Parecía una habitación de hotel, temporal, impersonal. «Es perfecta», mentí. «Gracias, hijo». Puso su mano en mi hombro. «Me alegra que estés aquí, papá. De verdad, esto va a ser bueno para todos nosotros». Había algo en su voz, una tensión que no podía identificar del todo. Pero antes de que pudiera preguntar, la voz de Lupita resonó en algún lugar de la casa. «Abuelo, abuelo, ¿dónde estás?». Vino corriendo por el pasillo, un torbellino de rizos castaños y energía ilimitada. Se lanzó contra mí con un abrazo que casi me derriba. «Me hiciste tanta falta», dijo contra mi pecho. «¿De verdad vas a vivir aquí ahora? ¿De verdad y para siempre?». La abracé fuerte, sintiendo la emoción subir por mi garganta. «De verdad y para siempre», prometí. Y de repente, a pesar de la casa fría y la atmósfera extraña, sentí que tal vez esto estaría bien. Tal vez podría encontrar un propósito aquí, cuidando a esta hermosa niña que claramente necesitaba amor y atención. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por descubrir, si tan solo hubiera sabido que debajo de esta casa perfecta, detrás de esas sonrisas practicadas, vivía un secreto tan oscuro que cambiaría todo para siempre. Queridos amigos, si están disfrutando esta historia, les pido de corazón que se suscriban al canal. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. No se pierdan la siguiente parte donde les contaré cómo comenzaron mis sospechas sobre lo que realmente sucedía en esa casa. Las primeras semanas se acomodaron en una rutina. Me despertaba a las 6 de la mañana, viejos hábitos de enfermero imposibles de romper después de décadas de turnos matutinos. La casa estaría silenciosa, oscura, fría. Me dirigía a la cocina y preparaba café, sentándome en la masiva isla de mármol, mirando el sol salir sobre el césped perfectamente mantenido. Alrededor de las 7, Sofía aparecía, ya vestida para la batalla en uno de sus trajes sastre. Trabajaba como abogada corporativa para un gran despacho de Ciudad de México, especializado en fusiones y adquisiciones. Era importante, próspera y quería que todos lo supieran. Se servía café en una taza de viaje, apenas reconociendo mi presencia más allá de un seco buenos días. Luego desaparecía en su oficina en casa durante una hora de llamadas y correos electrónicos antes de partir a la ciudad. Diego bajaba alrededor de las 7:30, también vestido para el trabajo en trajes caros que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Engullía el desayuno que yo preparaba, siempre revisando su teléfono, siempre estresado. Su consultorio era exigente, explicaba. Los pacientes adinerados esperaban acceso inmediato. No podía apagar su teléfono, no podía realmente relajarse. La presión era inmensa. A las 8:30, ambos se habían ido y la casa era mía y de Lupita. La despertaba a las 8, la ayudaba a vestirse y desayunar. La llevaba a la escuela en el coche de repuesto que habían designado para mi uso. Luego tenía el día para mí hasta las 3 de la tarde para recogerla. Esas horas solas en esa casa eran inquietantes. Era demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Intentaba llenar el tiempo con limpieza, lectura, viendo televisión, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no andaba bien. La casa parecía falsa. Parecía esconder algo. Estaba la puerta del sótano, por ejemplo. Acero grueso, completamente fuera de lugar en esta casa moderna. Estaba ubicada cerca de la sala principal, escondida detrás de una pared, así que no la notabas a menos que la buscaras. Y siempre estaba cerrada con llave, un cerrojo serio que parecía el de una caja fuerte de banco. Le pregunté a Diego al respecto una mañana de manera casual. «¿Qué hay en el sótano?» «Almacenamiento», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Muebles viejos, decoraciones navideñas, algunos archivos de Sofía, nada interesante». Su voz era demasiado casual, demasiado ensayada.
¿Por qué preguntas? Simple curiosidad, dije. Parece ser un cerrojo bastante serio para almacenamiento. Sofía es particular sobre la organización, dijo. No le gusta que la gente desarregle su sistema. Ella tiene la única llave. Era una explicación razonable, pero algo se sentía falso. ¿Por qué el almacenamiento necesitaría tanta seguridad? ¿Y por qué parecía incómodo al discutirlo? Archivé las preguntas en el fondo de mi mente, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico. El duelo hace cosas extrañas a tu pensamiento. Tal vez estaba buscando problemas donde no los había, pero luego estaban las noches. Cada noche sin excepción los escuchaba. La rutina nunca variaba. A medianoche exactamente, estaría acostado, generalmente aún despierto, mirando fijamente el techo. Entonces lo escucharía. La puerta del dormitorio de arriba abriéndose, 2 pares de pasos bajando las escaleras, moviéndose por la casa con un silencio practicado. Se detenían en la puerta del sótano. Escuchaba el clic metálico del cerrojo girando, el chirrido de las bisagras pesadas abriéndose. Luego nada, silencio. Solo el zumbido bajo de lo que sonaba como ventilación o aire acondicionado viniendo de abajo. A exactamente las 3 de la mañana, la puerta se abría nuevamente. Emergían, subían las escaleras, regresaban a su dormitorio. A veces miraba por mi puerta, capturando vislumbres de ellos en el pasillo. Siempre se veían exhaustos, vaciados. El rostro de Sofía estaría pálido, demacrado. Diego se movía como un hombre en trance. Las primeras noches intenté ignorarlo. Tal vez tenían insomnio, tal vez estaban trabajando en un proyecto, pero cada noche durante 3 horas, exactamente a la misma hora, no tenía sentido. Volví a intentar preguntar. Diego, ¿está todo bien? Tú y Sofía parecen exhaustos. ¿Qué hacen por las noches? Me miró con sorpresa. ¿Nos escuchas? Lo siento, papá. Tratamos de ser silenciosos. Sofía emprendió renovar el sótano, convertirlo en un gimnasio en casa. Le gusta trabajar por la noche cuando tiene energía después del estrés del trabajo. Es su forma de descomprimirse. ¿Un gimnasio a medianoche durante 3 horas cada noche? Era absurdo. ¿Pero qué podía decir? ¿Que no le creía? ¿Que pensaba que estaba mintiendo? Era mi hijo. Quería confiar en él. Así que asentí y lo dejé pasar. Aunque cada instinto que había desarrollado a lo largo de 35 años de enfermería psiquiátrica gritaba que algo estaba realmente mal. Lupita se convirtió en mi ancla en esta extraña casa. Cada tarde a las 3, esperaba en la fila de recogida en su escuela, viéndola emerger con su mochila rebotando en sus hombros. Detectaba mi coche y su cara se iluminaba. Esas pocas horas entre la escuela y el regreso de sus padres eran el único momento en que la casa parecía viva. Hacíamos la tarea en la mesa de la cocina, sus piernitas balanceándose de la silla mientras practicaba las tablas de multiplicar. La ayudaba con la lectura, maravillándome de su inteligencia, su curiosidad. Me recordaba tanto a María a esa edad, esa misma chispa de inteligencia, esa misma alegría de aprender cosas nuevas. Después hacíamos galletas o preparábamos meriendas elaboradas, jugábamos juegos de mesa o coloreábamos dibujos. Me hablaba de su día, de sus amigos, del drama de la vida en 3er grado. Y yo escuchaba de verdad, de una manera que sospechaba que sus padres nunca lo hacían. Pero incluso con Lupita noté cosas que me perturbaban. Era demasiado callada, demasiado bien educada. Los niños deberían ser desordenados, caóticos, llenos de energía espontánea. Lupita se movía por la casa como si tuviera miedo de molestar cualquier cosa. Nunca dejaba juguetes afuera, nunca hacía desorden. Se disculpaba por las cosas más pequeñas, como derramar unas gotas de agua o reír demasiado fuerte. Una tarde, mientras hacíamos galletas de chocolate, me hizo una pregunta que me rompió el corazón. «Abuelo, ¿crees que mamá y papá me aman?» Me detuve en seco, mirando su pequeña cara seria. «Por supuesto que te aman, mi amor. ¿Por qué preguntas eso?» Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. «Siempre están ocupados. Nunca juegan conmigo. Mamá se enoja cuando hago ruido. Papá siempre está en su teléfono. A veces pienso que hubieran preferido que no estuviera aquí». Me arrodillé a su nivel, tomando sus manitas en las mías. «Escúchame, Lupita,
Tus padres te aman muchísimo, solo están muy ocupados con el trabajo. Eso no significa que no les importes. Los adultos a veces olvidan mostrar el amor de la manera correcta, pero te prometo, eres amada. Me abrazó entonces y sentí su cuerpecito temblar. Te amo, abuelo. Estoy contenta de que estés aquí. Yo también, mi niña, susurré. Estoy tan contento también. Esa conversación me persiguió durante días. ¿Qué tipo de hogar había creado Diego aquí? ¿Qué tipo de padres eran él y Sofía? Yo había criado a Diego para ser amable, compasivo, cariñoso. ¿A dónde se había ido esa persona? Las cenas en esta casa eran asuntos incómodos. Sofía generalmente se quedaba tarde en la oficina, no regresando hasta las 8 o 9 de la noche. Diego llegaba alrededor de las 7, desapareciendo inmediatamente en su oficina en casa para llamadas y papeleo. Yo alimentaba a Lupita, le daba su baño, le leía cuentos antes de dormir. Para cuando sus padres realmente pasaban tiempo con ella, estaba medio dormida. Las pocas cenas familiares que teníamos eran tensas y frías. Sofía se sentaba en la cabecera de la mesa, constantemente revisando su teléfono. Diego hacía conversación torpe sobre el día de Lupita, claramente incómodo con la trivialidad de discutir tareas y política del patio de recreo. Lupita se sentaba callada, empujando la comida en su plato, ansiando atención. Yo intentaba llenar los silencios. Contaba historias de mis días de enfermero, de Diego de niño, de María, pero mis historias terminaban en pausas incómodas. Sofía hacía ruidos de escucha educada, sin realmente escuchar. Diego sonreía en los momentos correctos, pero su mente estaba claramente en otro lugar. ¿En qué estás trabajando estos días, Diego?, pregunté una noche, tratando de atraerlo a la conversación. Mi consultorio. Pareció incómodo. Los casos habituales, depresión, ansiedad, algunos casos de adicción. Echó un vistazo a Sofía, algo pasando entre ellos. Me he estado enfocando en pacientes a largo plazo recientemente. Personas que necesitan tratamiento intensivo continuo. Es maravilloso que estés ayudando a la gente, dije. A veces traes trabajo a casa, esas cosas en las que trabajas tarde por la noche. La pregunta era inocente, pero los vi a ambos tensarse. El tenedor de Diego se detuvo a medio camino de su boca. Los ojos de Sofía parpadearon hacia él con lo que parecía una advertencia. No traigo expedientes de pacientes a casa, dijo Diego con cautela. Confidencialidad y todo eso. Lo que Sofía y yo hacemos por la noche son solo cosas de la casa, cosas administrativas aburridas, nada importante. La mentira flotaba en el aire entre nosotros. Era tan obvia, tan flagrante, que casi lo confronto en ese momento. Pero Lupita estaba sentada allí, mirándonos con sus ojos verdes perspicaces, así que asentí y cambié de tema. Pero esa noche, después de que todos estaban dormidos, me quedé acostado en mi cama pensando en ese intercambio, en la mirada entre Diego y Sofía, en cómo ambos se habían puesto tensos ante mi pregunta inocente, en el cerrojo pesado en la puerta del sótano y las desapariciones nocturnas de 3 horas, en los pacientes que necesitaban tratamiento intensivo continuo. Una sospecha se estaba formando en mi mente, una tan horrible que no quería creerla, pero no podía deshacerme de ella. Había trabajado en psiquiatría durante décadas, sabía cómo se veía el abuso de pacientes, sabía qué tan fácil era para las personas en posiciones de poder explotar a individuos vulnerables. ¿Podría Diego estar haciendo algo poco ético con sus pacientes? ¿Era eso lo que estaba pasando en el sótano? Ese pensamiento era veneno. Contaminaba todo. Comencé a observarlos más de cerca, buscando señales. Diego llegaba a casa algunos días con bolsas de compras caras. Sofía conducía un BMW completamente nuevo. Acababan de renovar toda la casa. ¿De dónde venía todo ese dinero? Diego tenía un consultorio próspero, seguro, y Sofía ganaba bien como abogada, pero este nivel de riqueza parecía excesivo. Comencé a prestar atención a sus conversaciones, a los fragmentos que escuchaba cuando no sabían que estaba escuchando. Una mañana, estaba en mi habitación con la puerta ligeramente abierta. Escuché a Sofía y Diego en el pasillo hablando en voces bajas y urgentes. «El pago de los Ramírez está retrasado otra vez», decía Sofía. «Necesitas llamar a la familia.
Diles que si no pueden seguir con las cuotas mensuales, tendremos que transferirlo a una institución pública. Su voz era fría, profesional. Me encargo, respondió Diego. Está estable, sin problemas. Pagarán, siempre pagan una vez que les recuerdo cómo se ve la alternativa. ¿Qué significaba eso? ¿Transferirlo dónde? ¿Cuotas mensuales por qué? Me sentí enfermo. 2 meses pasaron en este extraño purgatorio. Cuidaba de Lupita, limpiaba la casa, preparaba las comidas. Era útil pero invisible, un sirviente sin sueldo, y cada noche, como un reloj, llegaba la medianoche y bajaban a ese sótano durante 3 horas. Comencé a tener pesadillas. En mis sueños abría esa puerta del sótano y encontraba a María allí, llamándome, preguntándome por qué la había abandonado. Me despertaba en sudor frío, el corazón latiendo, la pesadilla pareciendo más real que la habitación oscura a mi alrededor. La casa se sentía enferma, se sentía malvada. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un jueves, común en todos los sentidos, excepto que no podía dormir. El insomnio que me había atormentado desde la muerte de María había vuelto con venganza. Había intentado todo: leche caliente, lectura, técnicas de meditación que había aprendido a lo largo de los años. Nada funcionaba. Mi mente no se calmaba. A las 11:45 de la noche escuché los sonidos familiares. La puerta del dormitorio abriéndose arriba, 2 pares de pasos bajando. Me quedé en mi cama escuchándolos moverse por la casa. Algo en mí se quebró. Tal vez era el agotamiento, tal vez la frustración de ser engañado, tal vez mi entrenamiento psiquiátrico diciéndome que debía confiar en mis instintos. Lo que fuera, me encontré saliendo de la cama, poniéndome mi bata, dirigiéndome a la puerta de mi habitación. La abrí lentamente, solo una rendija. El pasillo estaba oscuro excepto por una luz nocturna cerca de la sala. Vi sus siluetas en la puerta del sótano. Sofía con su llave, Diego parado justo detrás de ella. El cerrojo hizo clic, la puerta se abrió, desaparecieron adentro. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido sordo y pesado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo a través de las paredes. Esperé unos minutos asegurándome de que estaban bien abajo. Luego me moví despacio, con cuidado. Décadas de caminar por pasillos de hospitales por la noche haciendo mis pasos silenciosos. Llegué a la puerta del sótano y presioné mi oreja contra el acero frío. Al principio, nada, solo ese zumbido bajo, tal vez de ventilación. Luego, débilmente escuché voces, no solo Diego y Sofía, múltiples voces, confusas, débiles, voces haciendo preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? No entiendo. Mi sangre se congeló. Había gente allá abajo, varias personas, y sonaban confundidas, desorientadas, drogadas. Me arrodillé, mis viejas rodillas protestando. La puerta era moderna pero instalada en un marco más viejo, y había un espacio en la parte inferior, tal vez 5 centímetros de espacio. Me acosté plano en el piso frío y presioné mi cara contra ese espacio, tratando de ver a través de la delgada franja de luz que venía de abajo. Lo que vi en esa vista estrecha detuvo mi corazón. Amigos, si esta historia les está causando escalofríos como a mí al contarla, por favor suscríbanse al canal para no perderse lo que descubrí en ese sótano. Lo que vi esa noche cambió todo. En la próxima parte les revelaré el horror que Diego y Sofía escondían bajo esa casa perfecta. Camas de hospital, 4 que podía ver, alineadas contra una pared, equipo médico, soportes de suero con bolsas de líquido claro goteando a través de tubos, monitores cardíacos pitando suavemente. Y en esas camas, personas, gente joven, tal vez en sus 20 o 30 años, estaban acostados allí, moviéndose ligeramente, las cabezas girando, pero claramente bajo sedación, fuertemente sedados. Diego estaba parado junto a una cama, ajustando una línea de suero. Llevaba una bata médica como si estuviera en un hospital. Sofía estaba cerca con un portapapeles tomando notas. Se movía con una eficiencia practicada como personal médico en ronda. Pero esto no era un hospital, era el sótano de mi hijo. Y estas personas no eran pacientes recibiendo cuidados, eran prisioneros. Miré, incapaz de apartar los ojos, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera.
Diego se movió hacia la segunda cama, donde una mujer joven de cabello castaño estaba acostada inmóvil. Sus ojos estaban medio abiertos, sin enfocar. Revisó su pulso, asintió hacia Sofía, ajustó algo en su bomba de suero. Presioné mi oreja contra la puerta, esforzándome por escuchar su conversación. El pago de los Ramírez fue acreditado ayer, decía Sofía, 800,000 pesos para este mes. La familia está satisfecha con sus informes de progreso, piensan que está en esa institución en Monterrey. No han pedido verlo en 6 meses. La voz de Diego, bien, sigamos así. Diles que está progresando pero que todavía necesita aislamiento. Mientras más tiempo los mantengamos creyéndolo, mejor. ¿Y la chica Hernández? Sus padres estaban pidiendo videollamadas. Demasiado arriesgado, respondió Sofía. Les dije que su condición se había deteriorado, que ahora es no verbal, que verla sería demasiado traumático. Lo aceptaron. Siempre lo hacen. Quieren creer que los estamos ayudando. Las palabras me cayeron como agua helada. Pagos, falsos informes de progreso, familias engañadas. Esto no era cuidado de pacientes, era fraude, era secuestro, era monstruoso. Me retiré de la puerta, mi mente en caos. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántas personas había allá abajo? ¿Dónde estaban sus familias? ¿Alguien sabía que estaban allí? Retrocedí gateando, incapaz de levantarme, mi cuerpo temblando. De alguna manera logré llegar a mi habitación, cerré la puerta, me senté en mi cama en la oscuridad. Mi hijo, mi Diego, el niño que había criado, el hombre del que había estado tan orgulloso, estaba manteniendo a gente prisionera, los estaba drogando, estaba robándoles a sus familias. La traición era física. Sentía como si mi pecho estuviera siendo aplastado. No podía respirar correctamente, no podía pensar con claridad. Esto no podía ser real, tenía que ser una pesadilla, pero sabía que no lo era. Había trabajado en psiquiatría demasiado tiempo, sabía lo que había visto, sabía lo que significaba. Las preguntas se precipitaban en mi mente. ¿Cómo había comenzado esto? ¿Estas personas estaban realmente enfermas mentales o estaban siendo drogadas para mantenerlas indefensas? ¿Qué pasaba con el dinero que sus familias pagaban? Y la peor pregunta, a la que me revolvía el estómago, ¿era algo de esto mi culpa? ¿Había fallado como padre de alguna manera? ¿Había creado un monstruo sin darme cuenta? Pensé en el Diego que había criado, el niñito que había llorado cuando murió su pez dorado, el adolescente que hacía voluntariado en centros para personas sin hogar cada fin de semana, el joven que me había dicho que quería ser psiquiatra para ayudar a personas que no podían ayudarse a sí mismas. ¿Cuándo había desaparecido esa persona? ¿Cuándo se había convertido en esto? Me quedé en la oscuridad hasta el amanecer, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que había aprendido. A las 3 de la mañana los escuché subir. Escuché sus pasos, subir las escaleras, regresar a su dormitorio. La casa volvió a estar silenciosa, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera gente drogada y aprisionada en el sótano, como si el mal no viviera bajo este techo. Cuando llegó la mañana, tuve que actuar normalmente. Preparé el desayuno con manos temblorosas. Diego bajó a su hora habitual, luciendo cansado pero por lo demás normal. «Buenos días, papá», dijo mientras se servía café. «¿Dormiste bien?» Miré a este extraño que llevaba la cara de mi hijo y mentí. «Como un bebé», dije. «¿Tú?» Se encogió de hombros. «Bien, semana larga, ansioso por el fin de semana». Me sonrió de manera casual, fácil. No tenía idea de que yo sabía, ninguna idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Sofía apareció, perfecta como siempre en su ropa de diseñador. Me hizo un gesto con la cabeza, tomó su café, desapareció en su oficina como de costumbre, como si no estuvieran manteniendo gente prisionera, como si no fueran monstruos. Esperé a que ambos se fueran al trabajo. Entonces fui a la oficina en casa de Diego. Mis manos todavía temblaban, pero mi mente estaba clara. Ahora, años de enfermería me habían enseñado a funcionar en crisis, a poner de lado la emoción y concentrarme en lo que necesitaba hacerse. Y lo que necesitaba hacerse era conseguir evidencia. Necesitaba pruebas antes de poder actuar. La oficina estaba cerrada con llave, pero yo había forzado cerraduras antes.
Los servicios psiquiátricos a veces lo requerían cuando los pacientes escondían contrabando u objetos peligrosos. Me tomó 10 minutos con un clip, pero logré abrir la puerta. Adentro, todo estaba meticulosamente organizado. Estantes llenos de manuales psiquiátricos y revistas médicas. Un escritorio masivo con una computadora, cajones cerrados, pilas ordenadas de papel. Comencé con el escritorio, trabajando cuidadosamente para dejar todo exactamente como lo había encontrado. En el fondo del cajón inferior, escondido bajo una pila de viejas revistas médicas, encontré una carpeta, una gruesa carpeta manila sin etiqueta. Adentro había expedientes de pacientes, no expedientes médicos oficiales, notas personales, observaciones manuscritas, estados de cuenta bancarios, nombres, edades, diagnósticos, información de contacto de familias. Esparcí todo sobre el escritorio, mis manos temblando mientras leía. 8 nombres, 8 personas, 8 vidas robadas, edades que iban de 22 a 39 años, todos diagnosticados con varias condiciones de salud mental, todos supuestamente recibiendo tratamiento en instituciones privadas exclusivas, pero no estaban en instituciones. Al menos 4 de ellos estaban en el sótano justo debajo de mí. ¿Dónde estaban los otros 4? Las notas médicas eran clínicas, desapegadas, horribles en su crueldad casual. Paciente mostrando resistencia aumentada al protocolo de sedación, dosis ajustada de 50 miligramos a 75 miligramos, respuesta positiva. Paciente permanece dócil. Familia del paciente B solicitó videollamada. Los informé que la condición del paciente se había deteriorado significativamente. Recomendé continuar aislamiento. Familia aceptó explicación sin más preguntas. Seguía y seguía. Documentación fría de abuso sistemático. Cada entrada más condenatoria que la anterior. Diego había estado haciendo esto durante años. El expediente más antiguo se remontaba a 5 años. 5 años de encarcelamiento. 5 años de vidas robadas. Los estados de cuenta bancarios mostraban pagos de las familias. 800,000 pesos por mes por paciente, a veces más. El dinero pasaba por empresas fantasma con nombres vagos como Soluciones Bienestar S.A. y Asociados Cuidado Terapéutico. Las huellas de Sofía estaban por todas partes en la estructura financiera. Ella había establecido todo el sistema para lavar los pagos, hacerlos irrastreables. Hice el cálculo en mi cabeza. 8 pacientes a 800,000 pesos por mes. Eso era 6.4 millones de pesos mensuales, cerca de 80 millones de pesos al año. Durante 5 años, la escala era asombrosa. Esto no era solo tratamiento poco ético, era crimen organizado, era esclavitud. Saqué mi teléfono, el viejo smartphone que había guardado, a pesar de que Diego me había comprado uno más reciente. Fotografié todo, cada página de notas, cada estado de cuenta bancario, cada pieza de evidencia. Mis manos temblaban tan mal que tuve que tomar varias fotos de algunas páginas para que quedaran claras. Cuando terminé, volví a poner todo cuidadosamente exactamente como lo había encontrado. Cerré el cajón, cerré con llave la puerta de la oficina. Regresé a mi habitación, me senté en mi cama y miré las fotos, asegurándome de que fueran legibles. Lo eran. Cada detalle horrible estaba documentado en mi teléfono. ¿Ahora qué? No podía llamar a la policía. Todavía no. No mientras Lupita estuviera aquí. No mientras estuviera solo en esta casa con estos monstruos. Necesitaba sacar a Lupita primero. Necesitaba asegurarme de que estuviera a salvo antes de que todo explotara. Miré el reloj. 2:15 de la tarde. En 45 minutos iría a recoger a Lupita de la escuela. Y esta noche nos íbamos. Descubriría el resto más tarde. Pero primero tenía que salvar a mi nietecita. Esa tarde seguí los movimientos de la normalidad. Fui a recoger a Lupita a la escuela, escuchando su charla sobre su día. Regresamos a casa, hicimos la tarea, preparamos la merienda. Ella no tenía idea de que algo andaba mal. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de romperse. A la hora de la cena, Diego envió un mensaje de que llegaría tarde. Una emergencia con un paciente. Sofía envió un mensaje similar. Trabajando hasta tarde en un caso,
coman sin nosotros. Era perfecto. No tendría que fingir normalidad durante la cena. No tendría que sentarme frente a ellos y esconder mi disgusto y horror. Preparé la comida favorita de Lupita, pasta con mantequilla y queso parmesano. Comimos juntos en la mesa de la cocina, solo nosotros dos. Me habló de un libro que estaba leyendo sobre una niña que encontraba un jardín secreto. Escuché y sonreí e intenté no pensar en el sótano secreto debajo de nosotros, en los prisioneros mantenidos allí. Después de la cena, le di su baño a Lupita y la ayudé a ponerse su pijama. Luego, en lugar de acostarla, me senté a su lado. Lupita, mi amor, necesito decirte algo. Mi voz estaba calmada, controlada. Vamos a ir en una aventura esta noche, solo tú y yo. Sus ojos se iluminaron. ¿Una aventura? ¿A dónde? Es una sorpresa, dije. Pero tenemos que ser muy silenciosos, ¿de acuerdo? Como agentes secretos. No podemos dejar que nadie sepa que nos vamos. ¿Puedes hacer eso? Eres lo suficientemente valiente. Asintió seriamente, sintiendo que esto era importante. Soy muy valiente, abuelo. La más valiente. Esa es mi niña, dije abrazándola. Ahora empaquemos una bolsa. Solo tus cosas favoritas. Juguetes, ropa, libros, todo lo que no puedes dejar. Empacamos su mochila juntos, su conejo de peluche que había tenido desde que era bebé, sus libros favoritos, un cambio de ropa, su cepillo de dientes. Se movía con un propósito solemne, comprendiendo de alguna manera que esto no era realmente un juego, que algo serio estaba pasando. Yo ya había preparado mi propia bolsa más temprano, escondida en mi habitación. Solo lo esencial: ropa, artículos de tocador, mis medicamentos, mi cartera con el efectivo que tenía y mi teléfono con toda la evidencia. A las 10:30 de la noche, con Lupita vestida con ropa cómoda, nos deslizamos fuera de su habitación. La casa estaba oscura y silenciosa. Diego y Sofía todavía no habían regresado. Timing perfecto. Atravesamos la casa como fantasmas, bajando las escaleras, a través de la sala, hacia la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría traicionarnos, pero lo logramos. Abrí la puerta principal. Salimos a la fría noche de octubre. Cerré suavemente detrás de nosotros. Había llamado a un taxi más temprano desde mi habitación, diciéndoles que esperaran al final de la calle. Caminamos a través de la oscuridad, la mano de Lupita pequeña y temblorosa en la mía. Abuelo, ¿a dónde vamos?, susurró. Mamá y papá van a estar enojados. Vamos a algún lugar seguro, mi niña, dije. Y no van a estar enojados. Esta es la cosa correcta que hay que hacer. No entendía, pero me confiaba. Esa confianza lo era todo. El taxi esperaba. Le di al conductor una dirección, un hotel económico a unos 50 kilómetros de distancia, en algún lugar lo suficientemente lejos para que fuéramos difíciles de encontrar rápidamente. El conductor no hizo preguntas, solo se alejó de la acera. Miré esa casa desaparecer en el espejo retrovisor, esa hermosa prisión moderna, y solo sentí alivio. En el hotel pagué en efectivo usando un nombre falso. El empleado de recepción estaba cansado, sin interés, solo me entregó una llave. La habitación era pequeña, básica, pero limpia. 2 camas, un baño, una televisión. Se sentía más segura de lo que esa mansión jamás se había sentido. Arropé a Lupita en la cama, besando su frente. Intenta dormir, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo. Se durmió en minutos, exhausta por el estrés y la confusión. Me senté en la silla cerca de la ventana y finalmente me permití quebrarme. Lloré por primera vez desde el funeral de María. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por las personas inocentes atrapadas en ese sótano. Lloré por Lupita, que estaba a punto de perder a sus padres. Lloré por mí mismo, por el fracaso que sentía como padre, por no haber visto antes en qué se había convertido Diego. Pero no podía permitirme colapsar. No todavía. Había demasiado por hacer. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré el nombre que estaba buscando. Marco Hernández. Marco y yo habíamos trabajado juntos en el Hospital Civil hace 30 años. En ese entonces, era un joven residente, entusiasta e idealista. Yo lo había guiado. Le había enseñado a realmente escuchar a los pacientes, a ver más allá de los síntomas al ser humano debajo.
Habíamos mantenido contacto a lo largo de los años, siguiendo mutuamente la evolución de nuestras carreras. Ahora Marco era administrador hospitalario, supervisando una red de establecimientos psiquiátricos a través de Jalisco y estados vecinos. Si alguien podía ayudarme, era él. Miré el reloj, 11:47 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Pero esto no podía esperar. Marqué su número, mi corazón latiendo. Sonó 4 veces antes de que una voz adormilada respondiera. «Hola, Marco», dije. «Soy Roberto Martínez. Perdón por llamar tan tarde, pero necesito tu ayuda. Y necesito que confíes en mí cuando te digo que lo que estoy a punto de decir va a sonar demente. Amigos, si les late esta historia y quieren saber qué pasó después, les pido de corazón que se suscriban al canal. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. En la siguiente parte les contaré cómo la policía entró a esa casa y lo que encontraron en ese sótano del horror. Hubo una pausa. Escuché movimiento como si se estuviera sentando en su cama. «Roberto, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» Tomé un respiro profundo. «Marco, mi hijo Diego está manteniendo pacientes psiquiátricos prisioneros en su sótano. Los está drogando, manteniéndolos bajo sedación mientras le dice a sus familias que están en instituciones de tratamiento. Ha estado haciendo esto durante años, robando cientos de miles de pesos. Tengo evidencia, fotografías de sus expedientes, estados de cuenta bancarios, todo. Pero necesito tu ayuda, necesito que me creas». Silencio, un largo, terrible silencio. «Entonces, ¿dónde estás ahora?» «En un hotel». Le di la dirección. «Tengo a mi nietecita conmigo. No podía dejarla en esa casa. Marco, trabajé en psiquiatría durante 35 años. Sé cómo suena esto. Sé que soy un viudo en duelo que podría parecer inestable, pero te estoy diciendo la verdad. Los vi a los pacientes en el sótano. Tengo la evidencia». «Roberto», dijo Marco, y su voz había cambiado. Ya no estaba adormilada, estaba aguda, enfocada, profesional. «Te creo. Quédate donde estás. No vayas a ningún lado. No llames a nadie más. Voy a hacer algunas llamadas. Dame 2 horas». El alivio que me invadió fue abrumador. Me creía. No estaba solo en esto. «Gracias», susurré. «Gracias, Marco». «Te llamo de vuelta», dijo. 2 horas. Mantente a salvo. Y la línea se cortó. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla cerca de la ventana, mirando el estacionamiento, sobresaltándome ante cada ruido. ¿Y si Diego y Sofía habían regresado? ¿Y si descubrieron que nos habíamos ido? ¿Y si nos estaban buscando en este mismo momento? Revisaba a Lupita cada pocos minutos. Dormía pacíficamente, su conejo de peluche apretado contra su pecho. Se veía tan pequeña, tan vulnerable. ¿Qué le pasaría después de todo esto? ¿Sería colocada en un hogar de acogida? ¿Terminaría con los padres de Sofía que apenas conocía? ¿Podría pelear por su custodia a mi edad? A la 1:52 de la madrugada, mi teléfono sonó. Lo agarré antes del segundo timbre. «Marco». «Roberto». He hecho llamadas muy discretas a personas en las que confío. Tengo contactos en el colegio de médicos y en las fuerzas del orden. Se están tomando esto muy en serio. Lo que has descrito, si es verdad, es uno de los peores casos de abuso de pacientes y fraude que alguien haya escuchado en años. «Es verdad», dije. «Te lo juro, Marco. Los vi, 4 pacientes que pude ver. Los expedientes mencionan 8 en total». La voz de Marco era sombría. «Están reuniendo un equipo ahora. Personal médico, policía, trabajadores sociales, contadores forenses. Están obteniendo órdenes. Van a hacer un operativo en esa casa al amanecer. Pero Roberto, necesitan que vengas a hacer una declaración formal. Y necesitan ver la evidencia que tienes. ¿Puedes hacer eso?» «Sí», dije. «Lo que sea. Solo salven a esas personas, por favor, Marco. Han estado allá abajo durante años, años de sus vidas robados. Te voy a enviar una dirección por mensaje», dijo Marco. «Es una comandancia de policía en Tlaquepaque. ¿Puedes ir allá?» «Puedo tomar un taxi», dije. «Pero Lupita, no puedo dejarla sola». «Tráela», dijo Marco. «Tendrán un mediador para víctimas allá, alguien que pueda quedarse con ella mientras haces tu declaración. Roberto, sé que esto es difícil, sé que Diego es tu hijo,
pero estás haciendo lo correcto. Lo sé, susurré, pero saber no lo hace menos doloroso. Desperté a Lupita suavemente. Estaba confundida, desorientada. Abuelo, ¿qué pasa? Todavía está oscuro. Lo sé, mi amor, dije ayudándola a ponerse sus zapatos. Pero tenemos que ir a algún lugar. Hay personas con las que necesito hablar. Podrás dormir más cuando lleguemos, te lo prometo. El taxi llegó en 15 minutos. El conductor, uno diferente esta vez, se veía curioso de un viejo y una niña viajando a las 2 de la mañana. Pero no hizo preguntas. Le di la dirección que Marco me había enviado por mensaje. La comandancia de policía era un edificio moderno, bien iluminado a pesar de la hora temprana. Adentro, una mujer nos esperaba. Debía tener unos 50 años, con ojos amables y una sonrisa suave. Señor Martínez, soy la inspectora Sandra Morales. El doctor Hernández llamó. Los estábamos esperando. Se arrodilló al nivel de Lupita. Y tú debes ser Lupita. Me llamo Sandra. ¿Quieres venir conmigo? Tenemos una sala bonita con una televisión y bocadillos. Puedes descansar mientras tu abuelo habla con mis amigos. Lupita me miró con incertidumbre. Está bien, mi niña, dije. Estaré muy cerca, te lo prometo. Asintió y tomó la mano de la inspectora, dejándose llevar. Otro inspector, un hombre alto y moreno de unos 40 años, se acercó a mí. Inspector Javier Torres, dijo estrechando mi mano. Señor Martínez, vayamos a algún lugar donde podamos hablar. ¿Quiere café? Se ve como si lo necesitara. Lo seguí a una sala de interrogatorio. Era pequeña, sin ventanas, con una mesa y sillas y un aparato de grabación en la pared. Me hizo señas de sentarme. Me trajo café en un vaso de espuma. Era café terrible, pero lo bebí de todos modos. Mis manos temblaban. Señor Martínez, dijo el inspector Torres sentándose frente a mí, sé que esto es difícil, pero necesito que me cuente todo desde el principio. Tómese su tiempo. Estamos grabando esto, pero es para su protección tanto como para la nuestra. Todo lo que diga aquí es confidencial. Así que se lo conté todo, desde mudarme a la casa de Diego hace 6 meses, la puerta del sótano cerrada, las desapariciones nocturnas. Finalmente mirar por ese espacio y ver a los pacientes. Le mostré las fotografías en mi teléfono, viendo su rostro oscurecerse con cada imagen. Llamó a otra inspectora, una mujer de ojos penetrantes y una libreta de notas. Hicieron preguntas, cientos de preguntas. Podía identificar a alguno de los pacientes que había visto, sabía dónde estaban los otros 4 pacientes mencionados en los expedientes. Alguna vez había escuchado a Diego o Sofía discutir lo que estaban haciendo. ¿Qué hay de los sistemas de seguridad en la casa? Había cámaras. Respondí todo lo que pude. No podía identificar a los pacientes. Solo los había visto brevemente en luz tenue. Asumía que los otros 4 estaban en otra ubicación o habían sido liberados, o algo peor. No podía obligarme a decir qué podría ser peor. Nunca los había escuchado discutir directamente su crimen, solo esa conversación sobre pagos y familias. En cuanto a seguridad, no sabía, nunca había visto cámaras, pero eso no significaba que no las hubiera. El interrogatorio continuó por más de 2 horas. Para cuando terminaron, el amanecer se levantaba afuera. Estaba exhausto, vaciado, funcionando solo con adrenalina y café terrible. El inspector Torres se levantó, estirándose. Señor Martínez, nos ha dado suficiente. El equipo está interviniendo en la casa en este mismo momento. Tenemos órdenes para la propiedad, para los arrestos de Diego y Sofía y para la incautación de todos sus registros financieros. El doctor Hernández está coordinando con el personal médico para extraer y estabilizar de manera segura a todos los pacientes que encontremos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con Lupita, conmigo. La inspectora Morales entró en la sala como por señal. Lupita todavía está durmiendo en la sala familiar, dijo. En cuanto a lo que pasa después, depende de lo que encontremos en la casa. Pero señor Martínez, quiero que sepa que ha hecho algo increíblemente valiente. Esas personas, quienes quiera que sean, están vivas hoy gracias a usted. No me sentía valiente, me sentía enfermo, exhausto, roto. Mi hijo, mi Diego, ¿qué le había hecho?
Como si leyera mi mente, el inspector Torres puso su mano en mi hombro. «Esto no es su culpa», dijo suavemente. «Llevo haciendo este trabajo 20 años, he visto mucha maldad, y una cosa que he aprendido es que a veces las personas hacen elecciones que no tienen nada que ver con cómo fueron criadas. Su hijo hizo sus propias elecciones. Usted no es responsable de ellas. Pero yo era su padre», dije, y mi voz se quebró. Debería haberlo visto, debería haberlo sabido. «No podía saber», dijo suavemente la inspectora Morales. «Los sociópatas, las personas que pueden hacer lo que su hijo hizo, son excelentes para esconder quiénes son realmente. Usan máscaras, a veces toda su vida. Las personas que los aman nunca ven lo que hay debajo hasta que es demasiado tarde». Quería creerle, pero la culpa era abrumadora. Me quedé sentado allí en esa sala de interrogatorio, mirando fijamente mis manos, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. A las 6:47 de la mañana, el teléfono del inspector Torres sonó. Respondió, escuchó, su rostro grave. Cuando colgó, me miró. «Están en la casa, han encontrado el sótano. Señor Martínez, necesito prepararlo. Encontraron 5 pacientes, no 4, todos vivos, todos fuertemente sedados. Están siendo transportados a hospitales de la región para evaluación y tratamiento». 5. Había habido 5 personas en ese sótano y yo solo había visto 4. ¿Cómo pude haber perdido uno? El horror de todo me inundó nuevamente. 5 vidas robadas, 5 familias engañadas, 5 seres humanos reducidos a prisioneros drogados por lucro. ¿Y Diego?, pregunté. «Sofía». «Ambos arrestados en el lugar sin incidentes», dijo. «Están siendo procesados ahora. Pasarán ante un juez más tarde hoy». Asentí, incapaz de hablar. Se había acabado. La pesadilla había terminado, pero otra pesadilla apenas estaba comenzando. La pesadilla de la realidad, de las consecuencias, de una familia rota. «¿Puedo ver a Lupita?», pregunté. «Por favor, necesito ver a mi nietecita». Me llevaron a la sala familiar. Lupita estaba despierta ahora, sentada en un sofá con un libro para colorear y crayones. Levantó la vista cuando entré y su cara se desmoronó. «Abuelo», gritó corriendo hacia mí, «quiero ir a casa. ¿Cuándo vienen mamá y papá?». La sostuve, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. No sabía cómo responder. ¿Cómo le dices a una niña de 8 años que sus padres son monstruos? Que no puede ir a casa porque el hogar fue construido sobre mentiras y crueldad. La inspectora Morales se sentó con nosotros. «Lupita», dijo suavemente, «tu mamá y tu papá tienen que irse por un tiempo. Hicieron elecciones muy malas y tienen que enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Pero estás a salvo. Tu abuelo está aquí y vamos a asegurarnos de que seas cuidada». «¿A dónde van?», preguntó Lupita. «¿Puedo verlos?». «No ahora, mi amor», dije. «Tal vez algún día, pero no ahora». Lloró por mucho tiempo. La sostuve y la dejé llorar, acariciando su cabello, susurrando que todo estaría bien, aunque no sabía si sería así. Las noticias estallaron hacia el mediodía. Prominente psiquiatra de Guadalajara arrestado en escándalo de abuso de pacientes. Los titulares estaban en todas partes. Mi teléfono, que finalmente había vuelto a encender, estaba inundado de mensajes. Periodistas queriendo comentarios, gente con la que no había hablado en años contactándome. Ignoré todo. Marco llamó alrededor del mediodía. «Roberto, estoy en el hospital donde trajeron a los pacientes. Pensé que querrías saber su estado. Quería. Dime todo». Tomó un respiro profundo. «Todos están vivos, lo cual es notable dadas las circunstancias. Están severamente deshidratados y desnutridos. Atrofia muscular debido a la falta de movimiento. Han sido mantenidos bajo un cóctel de sedantes, probablemente benzodiazepinas y antipsicóticos en dosis lo suficientemente altas para mantenerlos dóciles, pero no del todo comatosos. Va a tomar semanas, tal vez meses, para que sus cuerpos se recuperen. En cuanto a sus estados mentales, no lo sabremos hasta que las drogas estén eliminadas de sus sistemas. Sabemos quiénes son, sus familias deben estar en pánico. Hemos identificado a los 5, dijo Marco. Estamos contactando a sus familias ahora.
Roberto, estas personas han estado allá abajo por periodos variables. La más larga, 3 años y medio. Tiene 26 años. Tenía 23 cuando su hijo la tomó. Mi estómago se revolvió. Dios mío, 3 años y medio. ¿Qué hay de los otros 3 pacientes mencionados en los expedientes? Estamos investigando, dijo Marco. Hemos encontrado evidencia de que podría haber habido otros. Algunos pueden haber sido liberados cuando sus familias dejaron de pagar. Algunos, su voz bajó. Podríamos encontrarlos en peores circunstancias. La Fiscalía Federal está involucrada ahora. Se ha convertido en un caso federal. La escala de todo era abrumadora. Esto no era solo un crimen. Era maldad sistemática y organizada. Y mi hijo, el niño que había criado, lo había orquestado. ¿Qué les pasa ahora? ¿Los pacientes recuerdan algo? Algunos de ellos están comenzando a despertar, dijo Marco. Están confundidos, desorientados, traumatizados. No saben dónde han estado. No recuerdan la mayoría de los últimos años. La sedación los mantenía en un estado crepuscular, lo suficientemente conscientes para comer y realizar funciones básicas, pero no lo suficientemente conscientes para resistir o recordar claramente. Es una misericordia de cierta manera, pero el daño psicológico va a ser inmenso. Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas. Es mi culpa, dije. Yo lo crié. Debo haber hecho algo mal. Roberto, no, dijo firmemente Marco. Te he conocido por 30 años. Eres una de las personas más éticas y compasivas que he conocido. Me enseñaste a ver a los pacientes como personas, no diagnósticos. Lo que sea que haya empujado a Diego a hacer esto, no vino de ti. Algunas personas simplemente están rotas de una manera que no podemos arreglar ni entender. Tú salvaste a esas personas, Roberto. Recuerda eso, tú las salvaste. Pero no me sentía como un héroe. Me sentía como un fracaso. Un padre que había perdido todas las señales de que su hijo era un monstruo. Queridos amigos, si esta historia les ha conmovido tanto como a mí, les pido que se suscriban al canal y compartan este video. En la siguiente parte les contaré sobre los juicios, sobre lo que les pasó a esos pacientes y sobre cómo Lupita y yo construimos una nueva vida desde las cenizas de esta tragedia. Los días que siguieron fueron un borrón de abogados, trabajadores sociales, servicios de protección infantil y atención mediática. Obtuve custodia temporal de emergencia de Lupita mientras los tribunales trabajaban en arreglos a largo plazo. Los padres de Sofía la querían, pero estaban en Monterrey y con mala salud. El tribunal parecía inclinado a dejar que Lupita se quedara conmigo, al menos por ahora. Nos mudamos a mi departamento en Colonia Americana, ese departamento que había intentado huir, lleno de recuerdos de María. De repente parecía un santuario. Era pequeño, desordenado, imperfecto, pero era real, era honesto, era hogar. Lupita luchó, por supuesto que luchó. Había perdido a sus padres, su hogar, su sentido de seguridad. Tenía pesadillas. Se despertaba llorando, llamando a su madre. La sostenía y la dejaba llorar, e intentaba explicar que a veces las personas que amamos hacen cosas terribles, y eso no significa que dejemos de amarlas, pero sí significa que no podemos estar con ellas. La llevé con una psicóloga infantil especializada en trauma. Lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Volvió a sonreír. Comenzó a sentirse segura. La historia completa salió en los meses siguientes, mientras la investigación se profundizaba. Diego había comenzado hace 5 años, exactamente como había leído en sus notas. Su primera víctima había sido un joven de 22 años, llamado Brian Ramírez, diagnosticado con depresión severa después de un intento de suicidio. Los padres adinerados de Brian estaban desesperados por conseguir ayuda, dispuestos a pagar lo que fuera para que su hijo mejorara. Diego se había presentado como su salvador. Tenía acceso a un programa de tratamiento residencial exclusivo, les había dicho. Terapia intensiva, medicación de vanguardia, total privacidad. Costaría 800,000 pesos al mes, pero Brian recibiría el mejor cuidado que el dinero pudiera comprar. Los padres desesperados habían aceptado inmediatamente. En lugar de tratamiento, Diego había llevado a Brian a su sótano.
Lo había mantenido sedado, almacenado como un mueble, mientras enviaba a los padres actualizaciones periódicas sobre el progreso de Brian. Los padres habían visitado una vez al principio. Diego había drogado a Brian aún más fuertemente para la visita, diciéndoles a los padres que su hijo estaba en un estado medicamentoso terapéutico y no podía comunicarse coherentemente. Los padres, confiando en el prestigioso psiquiatra, le habían creído. Había sido tan fácil, tan rentable, tan seguro, que Diego lo había hecho de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, cada vez refinando sus métodos, cada vez volviéndose más audaz. Sofía había unido la operación voluntariamente, usando su experiencia legal y financiera para crear las empresas fantasma que lavaban el dinero. Había sido una socia completa en la empresa, no una cómplice forzada como había pretendido al principio. Estaban robando aproximadamente 6.4 millones de pesos al mes. En 5 años habían acumulado cerca de 400 millones de pesos escondidos en cuentas offshore e inversiones. La casa, los coches, el estilo de vida de lujo, todo había sido construido sobre el sufrimiento de personas vulnerables y la angustia de sus familias. La comunidad psiquiátrica fue sacudida por el escándalo. ¿Cómo había podido Diego mantener su licencia mientras hacía esto? ¿Cómo nadie había sospechado? Pero la respuesta era simple. Había sido cuidadoso. Había mantenido su práctica legítima separada de su empresa criminal. Había mantenido relaciones profesionales, publicado artículos, asistido a conferencias. Había usado su máscara perfectamente. Los 5 pacientes encontrados en el sótano estaban todos en recuperación a largo plazo. La joven mujer que había estado allí durante 3 años y medio, Jessica Hernández, tenía el camino más difícil. Sus músculos se habían atrofiado tan severamente que necesitaba meses de fisioterapia solo para volver a caminar. Su memoria de esos años era fragmentada, onírica, recordaba la oscuridad, la confusión, las voces, pero los detalles estaban perdidos en la niebla de la sedación. Sus padres estaban destrozados por la culpa. Habían creído los informes de Diego de que el estado de Jessica se había deteriorado, que era no verbal y sin respuesta. Habían dejado de visitarla porque Diego los había convencido de que sería traumático para ella. Habían abandonado a su hija a una pesadilla mientras pagaban por el privilegio. La culpa los carcomía. Me puse en contacto con ellos y con todas las familias. Les dije lo que había aprendido de 35 años en psiquiatría. Que las personas como Diego son manipuladores expertos, que explotan la confianza y la desesperación de otros, que nada de esto era culpa de las familias. Algunos me creyeron, otros no. Todos estaban rotos de una manera que podría nunca sanar completamente. Los otros 3 pacientes mencionados en los expedientes de Diego finalmente fueron localizados. Uno había sido liberado hace 2 años, cuando su familia ya no podía permitirse los pagos. Había regresado a casa sin ningún recuerdo de dónde había estado, convencido de que había estado en una institución de tratamiento en Monterrey. Nunca lo había cuestionado. Otro había muerto. Diego había dicho a la familia que fue un evento cardíaco repentino. La familia devastada nunca había pedido una autopsia. El tercero había sido encontrado en otra ubicación, una bodega de almacenamiento que Diego había rentado. Había sido movido allí cuando el sótano se volvió demasiado lleno. Había estado allí durante 8 meses, solo en la oscuridad, cuando la policía lo encontró. Los juicios fueron brutales. Diego intentó declararse con capacidad disminuida, que había tenido un colapso psicológico, que estaba tratando de ayudar a la gente, y las cosas se habían salido de control. Sus abogados lo presentaron como un médico dedicado que había cometido terribles errores, pero la evidencia era abrumadora. Las notas detalladas, los registros financieros, el cálculo frío de todo. Esto no fue un colapso, fue maldad sistemática y premeditada conducida durante años. Sofía traicionó a Diego, testificando contra él a cambio de una sentencia reducida. Pretendió que él la había coaccionado, amenazado, que había tenido miedo de negarse, pero sus propias notas, sus propios correos, contaban una historia diferente.
Había sido una participante entusiasta, frecuentemente sugiriendo formas de extraer más dinero de las familias, minimizar riesgos, maximizar ganancias. Al final, Diego fue encontrado culpable de 17 cargos, incluyendo secuestro, fraude, asalto, práctica de la medicina sin supervisión apropiada y operación de una instalación médica no autorizada. El juez lo sentenció a 40 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Sofía recibió 30 años. Ambos morirían en prisión. Asistía cada día del juicio de Diego. Necesitaba verlo. Necesitaba enfrentar lo que se había convertido. A veces me miraba a través de la sala del tribunal. No podía leer su expresión. Arrepentimiento, vergüenza, desafío. Tal vez nada en absoluto. Tal vez no había nada dentro de él excepto vacío. El día de la sentencia pidió hablar. El juez lo permitió. Diego se levantó, enfrentando la sala llena de las familias de sus víctimas. «Quiero disculparme», dijo. «Perdí mi camino». Me decía a mí mismo que estaba ayudando a la gente, que estaba proporcionando un servicio, pero ahora sé que me estaba mintiendo a mí mismo. Destruí vidas, traicioné la confianza puesta en mí como médico. Traicioné a mi padre que me enseñó a cuidar de otros. No tengo excusa. Merezco cualquier castigo que este tribunal decida. Las palabras eran bonitas, practicadas, vacías. No sentí nada al escucharlas. Sin perdón, sin cierre, solo una tristeza terrible y dolorosa por el hijo que había amado y que nunca había existido realmente. Después de la sentencia, la madre de Jessica Hernández me abordó en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Era una mujer pequeña, delgada, agotada por el dolor. «Señor Martínez, gracias», dijo. «Solo quería agradecerle. Si no hubiera mirado por esa puerta, si no hubiera tenido el valor de actuar, mi hija todavía estaría en ese sótano». Tomó mi mano. «Usted la salvó. Lo salvó a todos. No salvé a nadie», dije. «Debería haber visto antes. Debería haber actuado antes». Negó con la cabeza. Vio cuando pudo. E hizo lo correcto aunque le costó todo. Eso es coraje. Más coraje del que la mayoría de la gente tiene. Apretó mi mano. «Jessica quiere conocerlo algún día cuando esté lista, para agradecerle ella misma». «Me encantaría», dije, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. ¿Cómo enfrentar a la persona cuyo sufrimiento podría haberse evitado si hubiera sido más observador, más sospechoso, más dispuesto a creer que mi propio hijo era capaz de tal mal? Eso fue hace 6 meses. Lupita y yo estamos construyendo una nueva vida ahora. Nos quedamos en mi departamento en Colonia Americana. Pintamos las paredes de colores brillantes, llenamos las habitaciones con sus dibujos y su risa. Adoptamos un perro, un cachorro Golden Retriever que ella llamó Esperanza. El nombre parecía apropiado. Lupita está en terapia 2 veces por semana. Está mejorando. Todavía hace preguntas sobre sus padres. A veces soy honesto con ella de una manera apropiada para su edad. Le digo que su papá y su mamá hicieron elecciones muy malas, que lastimaron a gente y que están en prisión por eso. Le digo que nada de esto es su culpa, que es amada y está segura, y que siempre tendrá un hogar conmigo. Pregunta si puede visitarlos algún día. Le digo tal vez cuando sea mayor, cuando esté lista para procesarlo todo. La verdad es que no sé si alguna vez la dejaré verlos. No sé si exponerla a ellos ayudaría o lastimaría. Es una pregunta con la que lucho constantemente. En cuanto a mí, también estoy en terapia. Trabajo en la culpa, la traición, el duelo. Mi terapeuta sigue diciéndome que hice todo bien, que salvé vidas, que soy un héroe, pero no me siento como un héroe. Me siento como un padre que no logró ver el monstruo en que su hijo se había convertido. Me siento como un cómplice que vivió en esa casa durante meses, comiendo comidas preparadas en una cocina sobre una prisión, mientras personas inocentes sufrían abajo. Pero estoy aprendiendo a vivir con ello, a aceptar que algunas preguntas no tienen respuestas, que algunas culpas no pueden resolverse, solo gestionarse, que la vida continúa incluso después de traiciones impensables. Lupita ayuda. Cada mañana cuando salta a mi habitación, el cabello alborotado y sonriente, preguntándome qué hay para desayunar, me recuerda por qué miré por esa puerta, por qué hice esa llamada, por qué destruí la vida de mi hijo y mi propia paz mental.
porque hay cosas más importantes que la lealtad familiar, cosas como la verdad, como la justicia, como las vidas de 5 personas que no podían salvarse a sí mismas. La comunidad psiquiátrica está haciendo mucha introspección desde el caso de Diego. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué sistemas fallaron? ¿Cómo pueden prevenir que suceda de nuevo en el futuro? Ha habido llamados para una supervisión más estricta de los consultorios psiquiátricos privados, mejor verificación de dónde están siendo tratados realmente los pacientes, requisitos de contacto familiar más frecuentes. Tal vez algo bueno saldrá de este horror. Tal vez las víctimas de Diego serán las últimas. Pienso en María a veces. Desearía que estuviera aquí. Ella sabría qué hacer. Sabría cómo ayudar a Lupita a sanar. Sabría cómo ayudarme a cargar este dolor. Pero María se fue, y estoy haciendo esto solo. No realmente solo. Tengo a Lupita, tengo a Esperanza el perro, tengo terapeutas y trabajadores sociales, y Marco que regularmente se pone en contacto conmigo. Pero el peso de todo esto, el terrible conocimiento de lo que mi hijo hizo, eso lo llevo solo. Tarde en las noches, cuando Lupita duerme y el departamento está silencioso, a veces me pregunto sobre el camino no tomado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera mirado por esa puerta? ¿Qué si me hubiera convencido de que estaba imaginando cosas? Que mi duelo por María me estaba haciendo paranoico. Diego y Sofía todavía estarían libres. Esas 5 personas todavía estarían en ese sótano. ¿Cuántas más víctimas habría habido? Ese pensamiento me enferma, pero también me recuerda que aunque fallé como padre, tuve éxito en el momento que más importó. Cuando me enfrenté con la elección entre la ignorancia cómoda y la verdad terrible, elegí la verdad. Cuando me enfrenté con la elección entre proteger a mi hijo y proteger a sus víctimas, elegí a las víctimas. Es un consuelo escaso en las noches difíciles, pero es algo. Jessica Hernández me contactó hace unas 3 semanas. Envió una carta a mi departamento entregada por su terapeuta. Había estado trabajando en el coraje de contactarme durante meses. La carta era corta, manuscrita en una escritura cuidadosa que sugería cuánto esfuerzo le había tomado escribirla. Estimado señor Martínez, decía, quería agradecerle por salvarme la vida. No recuerdo mucho de esos años en el sótano. Es como un largo sueño oscuro. Pero recuerdo el día que llegó la policía. Recuerdo ser sacada de esa cama y traída a la luz. Mi vida no es fácil ahora, tengo una larga recuperación por delante, pero estoy viva y soy libre. Y eso es gracias a usted. Usted perdió a su hijo, perdió a su familia, hizo eso para salvar a extraños que nunca había conocido. No sé si hubiera podido ser tan valiente. Gracias, gracias por vernos, gracias por no mirar hacia otro lado. Con gratitud, Jessica Hernández. Lloré cuando leí esa carta. Lloré de una manera que no había llorado desde esa primera noche en el hotel con Lupita, porque tenía razón. Había perdido a mi hijo, había perdido a mi familia, y el costo de hacer lo correcto había sido casi todo lo que tenía. Pero esas 5 personas estaban vivas. Jessica Hernández estaba viva, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí conmigo en esta historia, les agradezco de corazón. Suscríbanse al canal para no perderse la última parte donde les contaré las lecciones que aprendí y el mensaje final que quiero compartir con todos ustedes. Le respondí a Jessica. Le conté sobre Lupita, sobre cómo estábamos construyendo una nueva vida. Le dije que no me sentía valiente, que sentía que había fallado al no ver antes, pero que me alegraba haber mirado por esa puerta sin importar cuánto costó. Le dije que esperaba que sanara, que recuperara la vida que le fue robada. Hemos estado correspondiendo desde entonces, cartas cortas cada semana o 2. Me cuenta sobre su fisioterapia, su terapia regular, su lento viaje de regreso a sí misma. Yo le cuento sobre el progreso de Lupita, sobre el perro, sobre la vida ordinaria. Ayuda de cierta manera. Esta conexión con alguien que entiende el peso de lo que pasó. El 9º cumpleaños de Lupita es la próxima semana. Vamos a hacer una pequeña fiesta aquí en el departamento. Solo algunos amigos de la escuela. Nada elaborado. Ella quiere un pastel en forma de Golden Retriever como Esperanza. Quiere jugar juegos en el pequeño parque de abajo. Placeres simples para una niña que ha pasado por demasiado.
Pienso en qué decirle sobre sus padres. Tendrá preguntas al crecer. ¿Cómo le explico que su padre era un monstruo? ¿Cómo la ayudo a entender que puede llevar su ADN, su apellido, sin llevar sus pecados? ¿Cómo le enseño que ella no está definida por lo que él hizo? No tengo todas las respuestas, pero estoy aprendiendo que tal vez está bien. Tal vez el amor no se trata de tener todas las respuestas. Tal vez se trata de estar presente, de elegir la verdad sobre la comodidad, de hacer la cosa difícil porque es la cosa correcta. Dicen que un padre nunca deja de preocuparse por sus hijos. Sé que es verdad. Me preocupé por Diego hasta el momento en que llamé a la policía. Y de una manera retorcida, todavía me preocupo por él. Es mi hijo aunque ya no lo reconozca. Aunque lo que hizo es imperdonable. El amor no desaparece simplemente porque la persona que amabas resulta ser alguien que nunca conociste realmente. Pero aprendí algo más también, que a veces amar a alguien significa detenerlo, significa enfrentarlo, significa elegir el bien común sobre la lealtad personal. Esa es la lección más difícil que he aprendido, y me costó todo, pero esas 5 personas están vivas hoy. Jessica Hernández está aprendiendo a caminar de nuevo, a recordar quién era, a construir un futuro. Brian Ramírez está de vuelta con su familia, atravesando trauma pero libre. Los otros, cada uno llevando sus propias cicatrices, están vivos y sanando, y Lupita tiene una oportunidad de tener una vida real, lejos del ambiente tóxico que sus padres habían creado. Eso tiene que significar algo. Eso tiene que ser suficiente. Esta noche, después de arropar a Lupita y leerle 3 historias, su exigencia actual, después de besar su frente, encender su luz nocturna y dejar su puerta entreabierta, voy a sentarme en mi pequeño balcón con una taza de café. Voy a mirar las bugambilias de María que he vuelto a cuidar. Voy a pensar en las elecciones que me trajeron aquí, a este momento, a esta vida, y voy a recordar esa noche, esa medianoche, cuando presioné mi cara contra el piso frío y miré por ese espacio debajo de la puerta, cuando vi la verdad y elegí no mirar hacia otro lado, cuando elegí a 5 extraños sobre mi propio hijo, cuando elegí la justicia sobre la comodidad. Fue la elección más difícil que jamás hice. Pero sentado aquí ahora, mirando esas bugambilias florecer por primera vez desde que murió María, sé que fue la correcta. Algunas verdades valen cualquier costo. Algunas peleas valen perderlo todo. Tengo 71 años. Pensé que mi vida había terminado cuando murió María. De cierta manera lo había hecho. Pero una nueva vida comenzó esa noche cuando miré por esa puerta. Una vida construida sobre la verdad en lugar de la comodidad, sobre el coraje en lugar de la lealtad, sobre el amor que significa protección, no complacencia. Esta es mi historia, no es la que quería. No es la vida que imaginé, pero es real, es mía, mía y de Lupita. Estamos construyendo algo desde las ruinas, algo honesto, algo bueno, y cada noche antes de dormir voy a verificar una última vez. La miro respirar, pacífica y segura en su cama, esperanza enrollada a sus pies, y susurro una promesa, que siempre la protegeré, que siempre elegiré la verdad, que nunca miraré hacia otro lado del mal, sin importar quién lo cometa, porque eso es realmente el amor, no la lealtad ciega. No las mentiras cómodas, sino el coraje de ver claramente y la fuerza de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo lo que tienes. Quiero hablarles ahora directamente, amigos, más allá de mi historia, porque si están escuchando esto, tal vez ustedes también han visto algo que no deberían haber visto. Tal vez ustedes también están luchando con una verdad terrible sobre alguien que aman. Déjenme decirles lo que he aprendido en estos meses desde esa noche. Primera lección. La verdad es más importante que la comodidad. Durante meses viví en esa casa sabiendo que algo estaba mal. Quise ignorarlo, quise creer las mentiras porque eran más fáciles que la verdad. Pero la verdad no desaparece porque la ignoremos, solo se vuelve más grande, más oscura, más destructiva. Si ven algo mal, díganlo, incluso si es difícil, especialmente si es difícil. Segunda lección. El amor real a veces significa decir no. Amaba a mi hijo, todavía lo amo de cierta manera retorcida, pero el amor real no significa proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones.
El amor real a veces significa ser la persona que dice, esto se acabó. Si alguien que amas está lastimando a otros, el amor más grande que puedes mostrar es detenerlos, incluso si te odian por ello, incluso si te cuesta la relación. Tercera lección: no eres responsable de las elecciones de otros. Me he torturado durante meses preguntándome qué hice mal como padre, dónde fallé, cómo no vi las señales. Mi terapeuta me sigue recordando, Diego era un adulto, hizo sus propias elecciones. Yo le di amor, estructura, valores. Él eligió ignorar todo eso por dinero y poder. No puedo cargar la culpa de sus crímenes. Ningún padre puede. Criamos a nuestros hijos lo mejor que podemos, pero al final ellos eligen quiénes ser. Cuarta lección: el coraje no es la ausencia de miedo. Esa noche cuando miré por esa puerta, estaba aterrorizado. Cuando llamé a Marco, mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el teléfono. Cuando llevé a Lupita de esa casa, cada instinto me decía que me escondiera, que fingiera que no había visto nada, pero el coraje no es no tener miedo, el coraje es hacer lo correcto a pesar del miedo. Si alguna vez se encuentran en una situación donde necesitan actuar, pero tienen miedo, sepan que el miedo es normal. Háganlo de todos modos. Quinta lección: las víctimas importan más que la lealtad. Esta es la más dura, la que todavía me mantiene despierto algunas noches. Elegí a 5 extraños sobre mi propio hijo, rompí nuestra familia, destruí su vida, y me pregunto si hice lo correcto. Pero luego pienso en Jessica Hernández, aprendiendo a caminar de nuevo, en Brian Ramírez abrazando a su familia, en esas 5 personas que ahora tienen una oportunidad de vivir. Y sé que las víctimas siempre importan más que proteger al perpetrador, incluso si el perpetrador es tu sangre. Quiero decirles algo más, algo que nadie me dijo a mí pero que desearía haber sabido. Si hacen lo correcto, si eligen la verdad sobre la comodidad, si denuncian el mal incluso cuando viene de alguien que aman, no se sentirán como héroes, se sentirán rotos, se sentirán culpables, se preguntarán si tomaron la decisión correcta. Las personas los llamarán valientes, pero ustedes se sentirán como traidores. Eso es normal, eso es parte del costo. Pero con el tiempo, el peso se vuelve más ligero. Con el tiempo, ven el impacto de su elección, las vidas que salvaron, el mal que detuvieron, y se dan cuenta de que el dolor valió la pena. Hay algo que quiero decirle específicamente a los abuelos que me están escuchando. Tenemos una responsabilidad especial. Hemos vivido más, hemos visto más, sabemos cómo funciona el mundo de una manera que nuestros hijos e hijos a veces no. Si ven que sus hijos están haciendo algo mal, especialmente algo que lastima a otros, ustedes tienen que actuar. Lo sé, es difícil, son sus bebés, sin importar qué edad tengan, pero nuestros nietos están mirando, la próxima generación está mirando. ¿Qué les enseñamos si miramos hacia otro lado del mal? Sean la generación que dice no más, sean la generación que elige el coraje sobre la comodidad. Para aquellos de ustedes que han pasado por traumas, que han perdido a alguien, que están luchando por encontrar significado en el dolor, déjenme decirles esto: el dolor no desaparece, pero se transforma. Perdí a María, perdí a Diego, perdí la vida que pensé que tendría, pero gané algo también. Gané a Lupita, gané propósito. Gané la certeza de que cuando importó, cuando realmente importó, hice lo correcto. El dolor que llevan ahora puede convertirse en fuerza, puede convertirse en sabiduría, puede convertirse en la cosa que los hace capaces de ayudar a otros cuando lo necesitan. No dejen que el dolor los defina, dejen que los refina. Finalmente, quiero hablar con cualquiera que esté en una situación donde saben que algo está mal, pero tienen miedo de actuar. Tal vez es en su lugar de trabajo, tal vez es en su familia, tal vez es en su comunidad. Están viendo algo que no deberían estar viendo, saben que deberían hacer algo, pero el costo parece demasiado alto. Les digo esto, el costo de actuar es alto, pero el costo de no actuar es más alto. Si no hubiera mirado por esa puerta, podría haber mantenido mi relación con Diego. Lupita todavía tendría a sus padres. Mi vida sería más fácil. Pero 5 personas todavía estarían en ese sótano, más víctimas habrían sido agregadas, el mal habría continuado creciendo.
El costo de mi silencio habría sido pagado por personas inocentes que no podían defenderse. No puedo vivir con eso, y apuesto a que ustedes tampoco podrían. Así que si ven algo, díganlo. Encuentren a alguien en quien confíen, un amigo, un mentor, la policía, un terapeuta, cualquiera, y cuéntenselo. Serán escuchados, serán creídos, y tal vez, solo tal vez, salven una vida. Mi historia está terminando, pero la vida continúa. Lupita está creciendo, está sanando, está aprendiendo que puede ser definida por sus propias elecciones, no por los pecados de sus padres. Le estoy enseñando lo que María me enseñó, que la bondad importa, que la verdad importa, que defender a otros, especialmente a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, es lo más importante que podemos hacer. El cumpleaños de Lupita es en 3 días. Vamos a hornear ese pastel con forma de perro. Vamos a invitar a sus amigos. Vamos a reír y jugar y celebrar que está viva, que está a salvo, que está amada. Y por la noche, cuando todos se hayan ido, la voy a abrazar fuerte y le voy a susurrar: eres más fuerte de lo que piensas. Eres más valiente de lo que crees. Y sin importar qué, siempre estaré aquí para ti, porque eso es lo que los abuelos hacemos. Protegemos, amamos, y cuando es necesario, hacemos las elecciones difíciles que nadie más quiere hacer. Gracias por escuchar mi historia, queridos amigos. Sé que fue difícil. Fue difícil de vivir y fue difícil de contar, pero si mi historia ayuda, aunque sea a una persona, a encontrar el coraje de hacer lo correcto, entonces todo este dolor tiene sentido. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia los conmovió, si aprendieron algo de ella, compártanla. No por mí, sino porque en algún lugar hay alguien que necesita escucharla. Hay alguien que está luchando con una decisión difícil. Hay alguien que necesita saber que no está solo. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Denle like a este video. Compartan su historia en los comentarios si se sienten cómodos. Díganme desde qué parte de México nos están viendo, porque todos somos parte de esta comunidad. Todos estamos en esto juntos. Y recuerden, la verdad siempre vale el costo, la justicia siempre vale la lucha, y el amor real, el amor verdadero, significa hacer lo correcto incluso cuando duele. Que Dios los bendiga, amigos. Cuiden a sus familias, defiendan la verdad, y nunca, nunca miren hacia otro lado cuando ven el mal, porque en el momento que importa, en el momento cuando están solos en la oscuridad enfrentando una elección imposible, ustedes sabrán qué hacer. Elegirán el coraje, elegirán la verdad, elegirán el amor. Y eso, mis queridos amigos, eso hará toda la diferencia. Esta es mi historia, esta es mi lección, este es mi legado para Lupita y para todos ustedes. Gracias por escuchar, gracias por preocuparse, y gracias por ser el tipo de personas que eligen hacer lo correcto, sin importar el costo. Hasta la próxima vez, amigos. Cuídense mucho, y recuerden, siempre, siempre miren por esa puerta, porque nunca saben a quién podrían salvar. Roberto Martínez, Guadalajara, Jalisco, México. Si esta historia los tocó tan profundamente como a mí al contarla, les pido de corazón que se suscriban al canal Los Consejos del Abuelo. Compartan este video con alguien que lo necesite. Y nunca olviden, la verdad siempre, siempre vale el costo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.